Bueno, así es que no se me ocurre mejor invitado para comentar el informe, los datos que arroja el informe, que don Luis María Pardo, que como ya le conocen ustedes es presidente de Justicia Europa. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes. Bueno, lo primero, oiga, hay que felicitar a la UCO, no ha decepcionado su informe, es súper minucioso, además fácil de comprender, con unos gráficos muy tal, que nos explican muchísimas cosas. La primera, trincan desde que llegaron. Eso es muy importante, porque ahora dice, no, luego se volvió un poco, ¿sabes? Pero él no era así cuando llegó, no, minuto cero, a trincar, a trincar, a trincar. Provincias, no era una ni dos, no era el cupo vasco. Aquí está media España, media España. Con algunas, dice, ¿y esto cómo se organiza? Pues miren, lo primero que hay que decir es que la UCO dice que este señor es la cúpula, el cerebro, el hombre que permite coordinar las trampas de los funcionarios, altos funcionarios del Ministerio de Ábalos, con unas empresas que a cambio de dar una dádiva, pues resulta que obtienen una obra. Y el pellizco se lo queda a alguien, no sabemos todavía con cuál es el último fin del pellizco, aunque sí ya hay alguna sospecha pronunciada por Koldo García, que se ha convertido en el testigo de cargo, que dice que tenía la sospecha de que Santos Cerdán se quedaba un pellizco de la coima que pagaban las empresas. ¿Qué es lo que más le ha llamado a usted la atención? A mí lo que me llama la atención, Horcajo, es el servicio impagable que está haciendo a la sociedad la Guardia Civil, fiel siempre a España y a los españoles, y que ha demostrado una vez más que su trabajo, el honor, su divisa, está por encima de todo y lo único que pretenden es luchar contra la corrupción en un informe que desde el primer folio hasta el último lo que se destaca es un nivel de corrupción tal magnitud que incluso el magistrado instructor lo ha elevado a la nota de organización criminal. La pregunta que muchos españoles están haciendo hoy en día a través de ese informe es la siguiente. ¿Existía financiación irregular de un partido político a través de una supuesta organización criminal para financiarse? Esta es la gran pregunta que se está haciendo toda España. ¿Y qué dice el informe? El informe dice, o viene a decir, que existía pues una especie de organización en la cual a través de las adjudicaciones de obra pública cifran en 535 millones de euros que sepamos las adjudicaciones de instituciones públicas como Adif, o instituciones públicas como carreteras, o instituciones públicas de concesiones de obra pública, donde al parecer existían unas mordidas y donde se hablan en torno a 1 millón de euros, 1.070.000 euros, donde se hablaba de millones de euros y de centenares de miles de euros, como si nosotros podemos hablar de tortillas de patata o de cañas en un bar. Esto es el millón creo que es solo lo que afecta a favores a la compañía Acciona, a la que me ha sorprendido mucho, pero Santos Cerdán quería poner hombres de Acciona en el ministerio para tener mayor control de, bueno, pues de esos favores que se prestaban. Exacto, y ahí aparece Acciona, aparece además esa conversación que tiene Santos Cerdán con el tema de Indra y que como estaba cotizada pues no se le podía poner, y ahí aparece la frase que yo más destaco del informe por la relevancia que tiene, que es, hombre, como viene a decir, como si yo doy el 80% al partido. Como si yo dono el 80% al partido. Entonces, ¿cuál era la estructura que se mantenía? ¿El 80% se daba al partido y lo demás se lo tenían ellos y era un 20%? Porque ahora me acuerdo yo de la conversación de Aldama, ¿se acuerda usted también, no? Cuando dijo que se pagaban ciertas cantidades y donde él tenía un Excel y tenía una serie de diminutivos por cada uno de ellos, 550.000, 35.000, 50.000... Y ahora me acuerdo también cuando dijo Aldama que llevó en un sobre a la cafetería de Fuente de Ferraz 15.000 euros para este señor Santos Cerdán, y del cual María Jesús Montero dijo textualmente, yo pongo las manos en el fuego por ellos. Pues se las han quemado, se han quemado, se han abrasado las manos, porque hasta el propio presidente ha tenido que salir a decir
que le han defraudado, que se ha sentido traicionado o haber confiado en la persona que no era correcta. Lo que yo tengo claro es que después de este informe de la Unidad Central Operativo ya no hay más personas intermedias y el siguiente de la lista es el número 1, que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pues ojalá sea como dice usted. Vamos a seguir repasando algunos aspectos que yo creo que van a ilustrar a los espectadores sobre el contenido y la profundidad y técnica de la UCO con este trabajo bestial, porque es muy complicado hacer esto. Por ejemplo, ¿es Trigo Limpio, Santos Cerdán, comete delitos para financiar al partido? Eso es una cosa. Pero ¿es Trigo Limpio? Tampoco, porque según lo que dice aquí, una de las constructoras que paga la coima para conseguir obras le paga el alquiler de un piso en Madrid, un pisazo, diría yo, en Madrid, en un barrio bien, de Madrid. Y además de todo eso, hay unas grabaciones en las que Koldo le dice a Ábalos, oye, este tío se está quedando una parte de lo que están pagando por las comisiones, con lo cual pues parece que Trigo Limpio tampoco, ¿no? Una cosa es ser ladrón para terceros y otra cosa es ser ladrón para terceros y para uno mismo. Bueno, hay una relación continuada y estructurada entre Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, pero sí es cierto de que entre ellos y sobre todo entre Ábalos y Santos Cerdán, pues digamos que no se llevan bien y eso hace seguramente que salte y que el mismo presidente Sánchez supiera de lo que estaba pasando y entonces pues decide eliminar de la ecuación a Ábalos. Hay una trayectoria profesional de Koldo que está ligada a Santos Cerdán. Tenemos además lo que podríamos considerar que Santos y Koldo, o sea, como que Koldo era conocedor de todo lo que estaba haciendo Santos Cerdán y por eso hay un hecho indubitado en este informe que es en el momento en el cual Koldo tiene conocimiento de que la Guardia Civil le está siguiendo, Koldo se pone a grabar todas las conversaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que Koldo tenía miedo de que al final le acabaran echando el marrón. Hay indicios de que Santos Cerdán recibe dinero, hay indicios que sitúan a Santos Cerdán, pues bueno, pues dentro de la órbita de esas adjudicaciones, de esos famosos cupos que se había hablado por parte de Aldama y que cada uno tenía su cupo y que, bueno, pues hacen prever de que las investigaciones continuarán en este sentido y que esa estructura a través de los WhatsApp, los correos electrónicos, los dispositivos móviles, pues lleven a que vayan apuntalando a esta organización criminal que había sido estructurada, pues veremos a ver para qué. Veremos a ver si para un enriquecimiento personal o para algo mayor hacia una persona jurídica como podría ser un partido político. Una de las sorpresas del informe es que en las grabaciones de sus conversaciones, volvemos al testigo de cargo, a Koldo García, fíjate qué cosas, me recuerda a Filesa esto. Resulta que el más tonto, el chofer, el no sé qué, el mamporrero, el que viene del puticlub de Pamplona, acaba siendo la clave, como con el contable chileno de Filesa, la clave que desmonta la organización criminal que tenían organizada vendiendo favores en la adjudicación de obras. Y dice Koldo García, al que no hay que darle mayor beneficio, pero que eso lo tenía como cartuchos guardado para negociarlo con el PSOE si se podía y que él recibiera mejor trato en su trance judicial. Dice que él le pedían un montón de cosas, tanto José Bono como Pepe Blanco, como Pepiño Blanco, y que es más, llega a decir que también Pedro Sánchez le pedía cosas y él se las daba a través de José, y que después ni agradecido ni pagado, y que no ha tenido ningún detalle con él, se supone que después de su detención. Todo esto es bastante sorprendente. Y hay un fragmento en el cual llega a afirmar que estaban en el Parlamento Europeo, ¿no? Y como que Pedro, refiriéndose a Pedro Sánchez, le dijo: quítame a este corrupto de en medio, ¿no? Y Koldo, en una conversación con Ábalos, pues es como, qué triste, ¿no? Con todo lo que yo he hecho por él, por el presidente, porque él lo ha hecho, ¿no? Y muchas cosas que he llegado a hacer. Y también como en esa parte de la conversación, hablando de Pepiño Blanco y de José Bono, como dice, algo así como: no dejan de pedir, no me dejan de pedir, no te dejan de pedir, Koldo, ¿el qué? Un dato importante, Horcajo: la Guardia Civil sigue investigando ahora mismo
más dispositivos, porque recordemos de que se habían analizado solamente un 20%. Si Koldo grabó todas las conversaciones a partir de cuando se sintió investigado por parte de la Guardia Civil, tenemos seguramente del orden de decenas, si no centenares de horas de grabaciones, tanto con los responsables de la trama como con otros que pudieran estar relacionados y que todavía no han salido. Por cierto, la Guardia Civil, que investigó primero a Koldo, después fue a por Aldama, después fue Ábalos y ahora ha sido Santos Cerdán. Poco a poco se va elevando ese nivel de indagación respecto de lo que iba sucediendo con las adjudicaciones pues, de mascarillas, de obra pública o de lo que fuera. Vamos a ver, hay un tema que a mí me parece importante y es de procedimiento. Ahora mismo Santos Cerdán ha anunciado que va a dimitir como miembro del Congreso, como diputado. Eso le llevaría a perder el aforamiento y como consecuencia a perder esa prerrogativa que le da el Supremo por ser aforado, de venga usted a declarar voluntariamente, la que aprovechó Ábalos, seguro que se acuerdan. La cosa es que este hombre, Santos Cerdán, ha dimitido hoy como secretario de organización del PSOE, pero no ha dicho cuándo va a dimitir, cuándo va a entregar el acta de diputado. Por lo tanto, ahora mismo yo creo que nadie sabe. Él dice que se va a presentar a declarar voluntariamente, pero eso lo dijo antes de su dimisión, que por lo que hemos sabido esta tarde se la manda a hacer Pedro Sánchez. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Porque si pierde la prerrogativa no ha lugar pues esa declaración voluntaria. Supongo que irán, le trincarán, habrá una vistilla y ahí decidirán si este hombre pues merece ir de forma preventiva a la cárcel o no. Bien, yo ahora mismo la situación que se puede producir, lo primero hay que esperar a que el Congreso haga efectivo la dimisión del señor Santos Cerdán a través de un certificado que no va a ser inmediato. Yo no sé si será el día de mañana o ya sería la semana que viene. Eso es lo primero. Hasta que no esté el certificado, el Tribunal Supremo pues no lo va a solicitar. En otro orden de cosas, si se persona a Santos Cerdán como diputado, todavía, a través de su representación jurídica, pues el tribunal, cuando le llame, entiendo de que le pedirá al Congreso la certificación o no de si sigue siendo diputado, y si no lo es, entonces entiendo de que el Tribunal Supremo tiene dos opciones. Recordemos que Víctor de Aldama no se encuentra aforado y la causa que se sigue contra él, al igual que con Koldo, está en el Tribunal Supremo. ¿Podría el Tribunal Supremo ordenar la detención de Santos Cerdán a la vista de que no tiene aforamiento y la puesta a disposición judicial? En un procedimiento normal, en las detenciones, en los registros que se han producido en estos días, se hubiera detenido al señor Santos Cerdán, como se detuvo a Aldama o a Koldo, se le hubiera puesto a disposición judicial y por los delitos que son se le hubiera puesto en libertad con firmas 1 y 15 en el juzgado. ¿Qué va a pasar con Santos Cerdán? Porque dudo mucho que la Unidad Central Operativa reciba una orden para que se le detenga a la vista de que tiene domicilio conocido, pero sí que puedo intuir de que el Tribunal Supremo pueda acelerar eso para ordenar en un momento determinado el registro de las propiedades de Santos Cerdán a la vista de que pasa a ser investigado y que de momento la competencia la sigue teniendo el Tribunal Supremo. Y de no tenerla sería la Audiencia Nacional. En ambos procedimientos, por cierto, Justicia Europa se encuentra personada en los juzgados. Es verdad, porque hasta ahora no se ha investigado si su patrimonio se vino a beneficiar de estos tráficos con empresas o no, hasta que no esté formalmente imputado, ¿no? Sí, y habría que ver también la condición de aforado que ha tenido durante todo este tiempo, si fue facilitadora o no de los supuestos delitos que se le viene acusando para mantener o no el aforamiento ante la instrucción. Yo considero que el Tribunal Supremo va a continuar con la instrucción a Santos Cerdán. Tengo más dudas de si va a ordenar su detención. Pienso de que sí que puede registrar todos los inmuebles y a partir de ahora tendría una libertad absoluta de no tener que pedir el aforamiento, el suplicatorio al Congreso de los Diputados a la vista de que ya deja de ser diputado, y se habilitaría un procedimiento más rápido para conocer las cuentas del señor Santos Cerdán y qué ha podido pasar durante estos casi 7 años
que se han dedicado a lo que el informe de la UCO ha venido a determinar excelentemente. Bueno, y a lo que le hemos dado la vuelta como un calcetín es a la idea de que efectivamente había una organización criminal que se dedicaba a recabar dinero para ofrecer ventajas a algunas constructoras en licitaciones públicas. La lista de Aldama que Koldo negaba, pero que al final el perito caligráfico consideró que sí que era su letra, acaba siendo pues una verdad, por lo menos que han creído los agentes de la UCO y el magistrado que instruye la causa. Sí, y esa famosa foto también, ¿no? Que había una foto donde se veía, creo, en la parte de atrás a Koldo o Aldama, y en esa foto aparecían las mordidas que se llevaban, ¿no? Sí. Los partícipes de la trama, y que hace que la Guardia Civil, ya en el informe de noviembre del 2024, indicase por primera vez el nombre de Santos Cerdán, y eso hace que durante meses hayamos estado esperando este informe que, como aquí dijimos, iba a ser pues demoledor como lo ha sido, ¿no? Y ahora yo tengo una duda, que es, Horcajo, si sabemos que dieron 535 millones de contratos de obra pública y se llevaron pues 1 millón, o váyase usted a saber, la duda que me viene es, ¿y qué no sabemos? ¿Y qué no sabe la Guardia Civil? Porque no haya podido todavía conocer más contratos en toda España a través de los cupos del Partido Socialista. Esto es lo grave, porque hay cosas que nunca las vamos a llegar a saber. Y aquí estamos hablando de millones de euros, de decenas, de centenares de millones de euros que salen de todos nuestros impuestos. Y esto es gravísimo. 2 secretarios de organización imputados, 2 secretarios de organización del Partido Socialista investigados y pertenecientes al Partido Socialista, con aquellos que decían que no pondrían las manos en el fuego. La verdad es que las próximas semanas van a ser muy duras para la Guardia Civil, porque van a tener que soportar el asedio absoluto a través de esa ley Bolaños, por cierto, que quieren implementar, y que va a ser la desaparición de la justicia de verdad, para tener una justicia política, con unos fiscales políticos que, si de hoy hubieran dependido de la investigación de la Guardia Civil, hoy no tendríamos informe de la Unidad Central Operativa. Sí, eso está bastante claro, la verdad. Bueno, don Luis María Pardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos y sus impresiones de ese informe, 490 folios, repletos de información, con notas al pie de página, con referencias cruzadas, que se lee, bueno, es una obra, diría yo, de orfebrería investigadora. Muchísimas gracias, insisto, le deseo una feliz tarde. A ustedes, muchas gracias y buenas tardes. Hasta pronto. Bueno.